uno, 2, 3, 4, 5. Yo le voy a agregar eh, eh, una, a todas estas preguntas le voy a agregar dos opciones al final, una que diga todas las anteriores y otra que diga ninguna de las anteriores. Entonces, ¿cómo era la respuesta aquí? ¿Cuáles son las concepciones que se plantean sobre el subdesarrollo latinoamericano desde los años 50 hasta ahora? Se lo voy a leer y ustedes me dicen cuál o cuáles de esas son válidas ahorita que se plantean. La teoría de la modernización, la teoría de la CEPAL, la teoría de la dependencia, la teoría neoliberal y las concepciones de los miembros del Foro de Sao Paulo. ¿Qué había que subrayar ahí? ¿Cuáles? ¿Cuál o cuáles? Yo puse en esa, profesor, teoría de la dependencia, puse la de CEPAL y la de la modernización. Ok, entonces la teoría neoliberal para usted no está vigente, no hay nadie que la esté planteando, ni el Foro de Sao Paulo ha planteado otra concepción Yo diferente digo, a las anteriores. yo digo que son todas. A ver, ¿alguien más? Alguien puso tres y alguien puso todas. ¿Cómo, por dónde va la respuesta correcta? Eran todas esas se han planteado. La teoría de la modernización, de hecho, la teoría neoliberal es como un replanteamiento de lo mismo. La teoría de la CEPAL, que tuvo mucha influencia en los años 60, a raíz de esa teoría es que se integra la región centroamericana y se produce un proceso de industrialización por sustitución de importaciones. Tuvo mucha influencia la teoría de la CEPAL. Luego viene la teoría de la dependencia, también que fue planteada por sociólogos latinoamericanos, brasileños, argentinos, chilenos, como Fernando Enrique Cardoso, que llegó a ser presidente del Brasil, Antonio dos Santos, que fue mi maestro en Chile, eh, Rui Mauro Marini y otros autores. La teoría neoliberal que la impulsan los organismos multilaterales como eh, como el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, y las concepciones de los miembros del Foro de Sao Paulo, donde están todos los partidos del bloque que se da en llamar progresista, donde hay movimientos y partidos de izquierda, progresistas, allí están todo lo que hay del bloque progresista, prácticamente está ahí en el Foro de Sao Paulo, que continúa, es algo permanente, una especie de foro permanente que se reunió la primera vez en Sao Paulo con el liderazgo del PT, Partido de los Trabajadores del Brasil, liderado a su vez por Lula, Luis Ignacio Lula da Silva, que es un líder sindical brasileño de la industria automotriz, trabajaba en una fábrica de automóviles del Brasil, es un obrero, dirigente obrero. Entonces aquí había que subrayar toda la respuesta. Luego hay otra pregunta que plantea qué similitudes hay entre lo que plantea la carta Lansing, que yo se la compartí, y los planteamientos de la teoría de la modernización. Y hay una, dos,
dos, tres, cuatro opciones que dicen, ambos plantean la importancia de formar en las universidades estadounidenses y de los países desarrollados a jóvenes de los países subdesarrollados. B, ambos plantean la importancia de hacer cambiar la actitud de los actores sociales más relevantes, como los empresarios, funcionarios y los medios de comunicación, por ejemplo, hacia los Estados Unidos de América y su modo de vida. C, ambos plantean la necesidad de hacer que los países subdesarrollados adopten las bondades del sistema de los Estados Unidos. Y D, es ninguna de las anteriores. ¿Cuál había que subrayar ahí? Profesor, esa pregunta a mí no me salió. ¿No le A salió? mí tampoco. No. A mí tampoco. Pero sí le salió la pregunta sobre las concepciones y teorías del desarrollo. Creo que sí, no recuerdo muy bien. ¿Alguien se acuerda? Profesor, ¿y se cree que se podría habilitar la revisión en el campo virtual para así ir revisando Eso no es posible, señorita. No lo permite la plataforma. Por eso estoy haciendo la revisión aquí con ustedes, que siempre hago. Esa pregunta no nos salió. Bueno, al menos a mí no me salió. Salieron 29 preguntas por todas, a mí tampoco me salió esa. Bueno, yo le estoy preguntando que si le salió la última pregunta, que fue la primera que estoy repasando, donde se plantean las concepciones sobre el desarrollo latinoamericano que han estado presentes en la región, la teoría de la modernización, la de la CEPAL, la de la dependencia, la neoliberal y las concepciones del Foro de Sao Paulo, esa sí le salió. Pues siendo sincera, yo creo que no, a mí. ¿Hay alguien a quien le salió? Porque yo ya la había pasado, ya la había visto con ustedes y nadie dijo nada. Sí, la primera que esa ya no. Bueno, a mí sí me salió. Ok, es que hubo un problema en la plataforma, estamos investigando por qué con Enzo, en que eliminó una pregunta de esta sección y recalculó el porcentaje entre las demás, porque es un programa de inteligencia artificial. No hay ningún problema para la evaluación de ustedes. Sin embargo, la empresa, quiero la opinión de la empresa sobre esto. Ya en otra sección dijeron que no lo tocara, que estaba bien así. Porque la plataforma no sé de qué manera y por qué eliminó unas preguntas de esta sección. Permítanme, que hice yo.
Revisaron en el chat de WhatsApp el diagrama de barras, el gráfico de barras. Sí, Sí. profesor. Sí, Vieron ahí que todo el mundo tuvo notas de entre 75 y 100%. O sea, le fue bien a la sección. Solo una persona obtuvo una nota que no es de excelencia académica, pero que es una buena nota dentro de... Se considera, la universidad la llama de la franja de riesgo, le llama entre 65 y 79. De 64 para abajo está reprobado. De 65 a 79 le llama franja de riesgo, y de 80 a 100 es de excelencia académica. La gran mayoría, pero una gran mayoría, estamos hablando de más de 30 estudiantes, obtuvo una nota de lo que en la clasificación académica mundial se le llama summa cum laude en latín, y creo que la universidad ahora lo está poniendo en los diplomas. Hay 3 notas de excelencia en todas las universidades del mundo, usan esta expresión latina, cum laude. Quiere decir que es algo excelente, ¿verdad? Muy notable. Eso es en la universidad, en la UNAD, creo que de 80 a 89, luego viene de 90 a 94, si no me equivoco, le llama magna cum laude, y luego de 95 a 100 le llama summa cum laude, o sea, es lo máximo. Y resulta que en esta sección la inmensa mayoría, una barra grandota que se la puse ahí en el gráfico, en el WhatsApp. Aquí no se ve bien, pero sí se percibe. Miren ustedes qué barra tan enorme con relación a las demás. Está en el chat de WhatsApp de la sección. Luego viene una barrita más corta, donde son notas de excelencia también de entre 90 y 94, creo. Y hay otra barrita más pequeña de entre 85 y 90. De tal manera que la moda que se llama en estadística es de bastante excelencia académica, es summa cum laude, de 95 a 100, así lo que me hace felicitarles. Bueno, continuemos revisando el examen. La pregunta de la teoría de la homogenización me dicen que no le salió. La pregunta sobre la comparación entre la carta Lansing y la teoría de la homogenización, ¿le salió? No, no salió. Bueno, al menos a mí no. No. No salió. No. Ok. No. Ok. Pero va a salir no necesariamente igual a como está acá, ¿verdad? Pero la materia, el tema va a repetirse en el examen final. Y entre las afirmaciones de comparación entre la carta Lansing y la teoría de la homogenización, dice de la A a la D, dice ambos plantean la importancia de formar en las universidades de los Estados Unidos y de los países desarrollados a jóvenes de los países subdesarrollados. Juan Orlando Hernández Alvarado creo que estudió en los Estados Unidos, porque quieren formar líderes latinoamericanos
B, ambos plantean la importancia de hacer cambiar la actitud de los actores sociales más relevantes como los empresarios, funcionarios y los medios de comunicación, por ejemplo, hacia los Estados Unidos y su modo de vida. C, ambos plantean la necesidad de hacer que los países subdesarrollados adopten las bondades del sistema de los Estados Unidos. Y la última dice, ninguna de las anteriores. Y si yo la volviera a poner esta pregunta, pondría todas las anteriores y por último, ninguna de las anteriores. A todas las preguntas de selección le voy a poner esa oración. Entonces, ¿cuáles había que subrayar de las 4 opciones? La C, que mencionaba adoptar bondades de países desarrollados. Esa la hubiera subrayado, la subrayó usted. No me salió, pero si me hubiese salido eso hubiese... Bueno, pero les cuento que todas las anteriores lo plantean tanto la teoría de la dependencia como la carta Lansing. Si le dejo de tarea diaria revisar la carta Lansing a la luz de esta pregunta. Vamos a otra pregunta. ¿De qué otra manera se denomina a los países subdesarrollados? Que aquí le falta unas comillas a subdesarrollados. A, países en vías de desarrollo. B, países del tercer mundo. C, países periféricos. D, países del sur. ¿Cuál había que subrayar? Todas. Todas. Para mí Todas, todas, ¿verdad? pero a mí no me salió la pregunta. A mí tampoco me salió esa, pero Todas, pero no le salió la pregunta. Ok. Pero ya les dije que no hay desplome porque la plataforma recalcula en base a las preguntas que sí salieron. Ok. ¿Cuál es la finalidad de estudiar las causas del subdesarrollo? A, para garantizar el derecho al empleo entre los profesores universitarios que tratan el tema en sus clases. B, encontrar la estrategia de desarrollo que corresponda a las causas que producen el subdesarrollo. C, todas las anteriores. D, ninguna de las anteriores. ¿puedes repetir las opciones? Por favor. Voy a repetirla. Y a todas las preguntas de selección les voy a poner esas últimas opciones. Todas las anteriores y ninguna de las anteriores. Las demás opciones son para garantizar el derecho al empleo entre los profesores universitarios que tratan el tema en su clase, o B, encontrar la estrategia de desarrollo que corresponda a las causas que producen el subdesarrollo. La B, encontrar La las B. causas. La B, ¿verdad? Ok. La siguiente pregunta dice, los efectos más visibles que causó la Segunda Guerra Mundial a la humanidad, según la lectura de la unidad temática 2 del programa de sociología, son: A, la conversión de Estados Unidos como la principal potencia mundial. B, la consolidación del tipo de desarrollo en los Estados Unidos como el modelo que debemos seguir todos los demás países para modernizarnos y desarrollarnos. C, el surgimiento en el tercer mundo de los movimientos de liberación nacional. D, la formación del sistema socialista mundial. Yo diría que todas. Sí, ¿Quién más opina? La respuesta correcta, que recuerden que yo le voy a agregar todas las anteriores, ninguna de las anteriores. La respuesta correcta es subrayar la A, la C y la D. La B, que dice la consolidación del tipo de desarrollo en los Estados Unidos de América como el modelo que debemos seguir todos los demás, etcétera. Esa es la opinión de algunas corrientes políticas y teóricas, pero eso no es un efecto generalizado, porque hay
Hay autores, movimientos, partidos que discrepan de eso, ¿verdad? Entonces no podemos decir que se consolidó como con lo que todo el mundo está de acuerdo. Bueno, en clase se trabajó en la identificación de los factores históricos que propiciaron el surgimiento de la sociología, entre los cuales identificamos. Y luego vienen 5 opciones, a las que yo le voy a añadir otras, ¿verdad? Todas las anteriores, ninguna de las anteriores. A, la legitimación social de la curiosidad intelectual, que era en el medioevo, o sea, en la Edad Media, mal vista, considerada pecaminosa, y que propició el desarrollo a su vez de otros factores. B, las primeras revoluciones liberales, especialmente la Revolución Francesa. C, la primera revolución industrial. D, el surgimiento de fenómenos sociales masivos considerados como problemas sociales, como la proletarización de gran parte del campesinado y el surgimiento de cinturones de pobreza extrema en las ciudades. E, el rápido desarrollo de la filosofía en general, de la filosofía social en particular y de las ciencias naturales y del movimiento intelectual que se conoce como la Ilustración. A esto, repito, le voy a añadir, si la vuelvo a poner igualita, cosa que dudo, pero sí el tema va a volver a salir. Toda la materia que se evalúa en este examen va a volverse a evaluar de otra manera, con otros puntajes, pero se va a volver a evaluar en el tercer examen o examen final. Obviamente, incluyendo solo una parte del porcentaje del examen, porque la mayor parte de la evaluación va a ser sobre la tercera unidad, que es sobre Honduras. Entonces, ¿cuáles había que subrayar ahí de esos factores históricos? Todas menos la última. Todas menos la última. ¿Quién más opina? Esa pregunta a mí no me salió. Sí, ya quedamos en que no le salió. Sí. Es parte del paquete que no le salió, no solo a ustedes, también en otra sección. Pero no trae ninguna consecuencia sobre la evaluación porque la plataforma eliminó esto y recalculó el valor de las demás preguntas. Ok, la respuesta correcta era todas esas 5 factores que van de la A y la E. Todos esos influyeron en el surgimiento de la sociología y el E, que es el rápido desarrollo de la filosofía en general, de la filosofía social en particular y de las ciencias naturales, eso fue muy influyente en las corrientes de formación de opinión que llevaron a las revoluciones liberales, la francesa por ejemplo, o a la ciencia. Ustedes saben que la tecnología es como ciencia materializada. Entonces, el desarrollo de las ciencias naturales llevó al desarrollo tecnológico, y en el desarrollo tecnológico podemos relevar o individualizar la imprenta que contribuyó a que se difundieran las ciencias, la locomotora de vapor que revolucionó los transportes con los ferrocarriles, y los telares a vapor, que fueron quizá la máquina más importante. De todo modo, toda la fábrica, pero particularmente las textiles, fueron el eje, el centro de la revolución industrial. Entonces, toda esa había que subrayarlo. Todos esos son factores que intervinieron en crear condiciones para el desarrollo de la sociología.
Otra pregunta es que en el ejercicio número 1 de nuestra clase, que es un día en mi vida que recién estamos empezando, pero ya podemos decir que constatamos que aunque comprobamos que de generación en generación se viene dando una cada vez mayor igualdad de género, aún sobreviven roles de género correspondientes, aunque en menor grado al sistema patriarcal y machista, y más semejante a los predominantes en la sociedad humana de hace centenares de miles de años, que las actuales sociedades consideradas más avanzadas en ese tema. Uno de los hallazgos es que supusimos que en la familia existe consenso, o sea, pleno acuerdo entre sus miembros sobre el tipo de división del trabajo observado al interior de las mismas. Pero al consultar en clase a las personas de género femenino, ninguna de las estudiantes dijo estar de acuerdo con que la responsabilidad del trabajo doméstico recaiga solo en las mujeres, aunque algunos hombres ayuden, entre comillas, en esas tareas, quedando sí demostrado en este ejemplo que de acuerdo a la perspectiva sociológica, 2 puntos, y vienen 4 opciones. A, la apariencia es diferente de la realidad. B, la apariencia no necesariamente es igual a la realidad. C, la realidad es una sola, compuesta por un conjunto de partes interrelacionadas. O D, la juridicidad social no necesariamente altera la realidad. ¿Cuál había que subrayar ahí? La B. La B, ¿verdad? La apariencia no necesariamente es igual a la realidad, que dijimos que es la primera característica que tengo yo en mi artículo sobre la perspectiva sociológica, que les tengo que compartir todavía acá. Voy a anotar eso porque, como diría aquel mexicano, se me ha... Profe. Sí. Pero, ¿y la otra que dice que la apariencia es diferente a la realidad? Ajá. No sería válida tampoco. Usted... Porque dice... ¿Qué aparenta sobre esto que tengo aquí en la mano? ¿Qué aparenta ser? Un lápiz. Un lápiz, ¿verdad? ¿Y qué es? ¿Qué creen que es? ¿Qué creen que es? Un lápiz. Un lápiz, ¿verdad? ¿Esto qué aparenta ser? Unos lentes. Unos lentes, unos anteojos. ¿Y qué es esto? ¿Qué están seguros de ustedes y seguras que es? Unos anteojos. Unos anteojos. Entonces la apariencia en muchos casos es igual a la realidad. Entonces no podemos decir que la apariencia es diferente a la realidad. Lo que sí podemos decir, y que lo digo en mi artículo sobre la perspectiva sociológica, es que la apariencia no necesariamente es igual a la realidad. Veamos un ejemplo de física. ¿Les ha pasado a ustedes ir en un vehículo o caminando y ver como unos 50 metros o más que parece que en el asfalto hay un charco y que cuando se acercan no hay tal charco? Sí. Sí. Lo han visto, ¿verdad? A eso se le llama, ¿alguien recuerda cómo se llama eso? Ilusión Se le óptica. llama espejismo, y sucede en el desierto muchas veces, que van caminando en el desierto, van con un camello ahí y de repente ven a lo lejos que hay una laguna, ¿verdad? Y ustedes salen corriendo allá a tirarse a la laguna, a tomar agua, y no hay tal laguna. De ahí vino es el nombre de espejismo, ¿verdad? Entonces vemos que no es cierto. Y otro ejemplo de la física, yo podría pedirle aquí a mi asistente un vaso, ¿verdad?, con agua, tomarlo en mi mano izquierda
introducir el lápiz en el agua y soltarlo, y qué fenómeno óptico va a suceder. Ese experimento lo hicimos en secundaria, en clase de ciencias naturales, probablemente. ¿Qué sucede con el lápiz aparentemente? Flota. ¿Cómo dice? ¿Flota? No, porque es más pesado que el agua. Una refracción. ¿Alguien más? ¿Cómo? Una Exactamente lo que dice Nazaret. Se produce un fenómeno que se llama refracción de la luz, en el cual pareciera que el lápiz se ha quebrado. Y la parte que sobresale de la superficie del agua está en una línea, en una dirección, en una línea imaginaria, y la parte que está dentro del agua aparece en otra parte, más o menos como 1 centímetro de diferencia. Pareciera que se ha quebrado el lápiz. Hagan ese experimento los que no lo han hecho en su casa y lo van a ver. Ese fenómeno se llama refracción de la luz. También en YouTube ustedes pueden ver un experimento, pongan ahí experimento, refracción de la luz, línea que cambia de sentido. Y entonces ustedes van a ver, digamos, en un vaso así, con agua, gracias. Aquí miren esto. No sé si alcanzan a ver que está como quebrado. No se ve una línea continua, ¿verdad? Se ve que lo que está afuera está en un lado y lo que está adentro está en otro lado. Observan que no es recto, ¿verdad? ¿Lo pueden ver? Sí, profesor, Sí. se mira. Correcto. Ese es un experimento de física, está en YouTube. También hay otro experimento que está en YouTube. Ponen un vaso, luego ponen una tarjeta con una flecha para un lado, pero resulta que ponen el vaso y se ve la flecha en un lado y le van echando agua, y en determinado momento parece que la flecha cambió de sentido. Se ve que digamos que la flecha orientaba hacia la izquierda, pero al echar el líquido pareciera que la flecha se hizo para el otro lado. Ese es un fenómeno óptico producido por lo que Nazaret nos recuerda, que es la refracción de la luz. Tiene que ver con el índice de refracción. Cada líquido tiene un índice de refracción. Incluso hay otro experimento en YouTube. Yo puedo llegar al aula presencial o usando estas clases virtuales a distancia, y puedo, pero lo he hecho, digamos, en una clase presencial. Entonces pongo una mesita con un mantel blanco, digamos, un pichel de vidrio transparente, pongo en el centro un vaso. No, yo lo tengo con un líquido y le pregunto a mis alumnos, ¿qué hay aquí? Entonces dicen una mesita, un mantel blanco, un pichel de vidrio transparente que está lleno de algún líquido que no sé qué es, dicen todo, ¿verdad? ¿Y qué más? Nada más. No hay nada más. Acérquense a ver, por favor. Y entonces se acercan a ver. Ahí el pichel con el líquido y no hay nada. No hay nada, ¿verdad? No hay nada. Ok, entonces yo atrás ando una pinza, agarro la pinza, yo sé dónde tengo un vaso ahí de vidrio transparente y lo levanto y lo vacío un poco para que no se me chorree,
y se los enseño. Y parece un truco de magia, parece que estoy haciendo magia. No se veía el vaso, porque los índices de refracción entre el aire, el vidrio y la glicerina, que es el líquido que tengo ahí, son similares, entonces producen un fenómeno óptico que tiene que ver con lo que Nazaret nos recuerda. Repito porque se nos cortó la señal. Lo que se ve al sacar con la pinza es que tengo un vaso ahí que no lo podíamos ver por la similitud entre los índices de refracción del vidrio y del líquido que puse yo ahí, que es la glicerina. Entonces ahí se demuestra en la física que la apariencia es diferente, no necesariamente igual a la realidad. Lo mismo cuando uno ve de lejos, digamos, un carro. Yo me asomaba al aula y les decía, ustedes ven allá, los que están en la primera fila de al lado de la ventana, ven allá a lo lejos una persona y ven unos vehículos, unos carros que están parqueados y otros que van corriendo. Sí, los vemos pequeños, ¿verdad? Si medimos así con los dedos se ven bien chiquitos, pero nosotros sabemos que no son chiquitos, nosotros sabemos de qué tamaño son. Entonces la apariencia es que son pequeños. Entonces también hay en física, y hay muchos experimentos que podemos ver en internet, en YouTube, de que la apariencia no necesariamente es igual a la realidad. De la misma manera en sociología, cuando observamos un fenómeno social. Y el ejemplo que más me gusta dar es de que la apariencia en los hogares hondureños, en que las mujeres juegan un rol subordinado en más del 99%, es de que las mujeres están de acuerdo. Pero cuando a las muchachas estudiantes universitarias les preguntamos, ¿están de acuerdo ustedes con que las mujeres jueguen un rol subordinado, que ganen entre un 20 y un 30% menos que los hombres en un puesto similar, que sean menos tomadas en cuenta en los empleos públicos de responsabilidad, etcétera, etcétera? Y ninguna mujer ha estado de acuerdo. Puede ser que aquí en esta sección sí haya mujeres que están de acuerdo. Muchachas, les pregunto a ustedes, ¿hay alguna de ustedes que está de acuerdo con ese rol subordinado de las mujeres, que sean de ciudadanos de segundo nivel, de segunda clase? ¿Hay alguna que esté de acuerdo? Levante la mano. Ninguna, ¿verdad? Las mujeres no están de acuerdo en esta generación. Pero como uno ve que juegan su rol sin ningún problema, la apariencia es de que están de acuerdo. Pero lo que pasa es que han sido socializadas, decimos en sociología, en esos roles de género, y las mujeres se acomodan. Es lo que hacen las demás mujeres, es lo que ven que hacen las demás, y que así es. Pero si uno les pide que reflexionen si están de acuerdo o no están de acuerdo con eso, lo más seguro es que digan que no. Solo he encontrado una en toda mi trayectoria profesional de 15, 20 años de profesor universitario en este y otros países, incluyendo Europa, que me ha tocado dar cursos allá extracurriculares. No he encontrado nunca a una mujer que esté de acuerdo con usted obligatorio. Una dijo en un curso en el edificio 3, me acuerdo, en el primer piso, que me dijo, profe,
Yo no es que esté de acuerdo, pero a mí me gusta el trabajo doméstico, sobre todo cocinarme. No tengo problemas con eso. Pero eso es a lo más que yo escuché, porque yo a renglón seguido le pregunté, pero usted le gusta que, aunque usted se encargue de eso, le ayuden ahí a borrar, a trapear? Ah, no, claro que sí, me dice. Y en la cocina no le gustaría que su novio, su esposo, le esté ayudando ahí a pelar, a picar la verdura, que le esté ayudando en la cocina. Claro que sí, me dice. ¿Verdad? No, en esta generación ya las mujeres no están de acuerdo con esa subordinación de género a esos niveles, ¿verdad? Y todos los estudios que hay al respecto así lo indican. Entonces, lo que dice la perspectiva sociológica en mi artículo, y que todos los autores que tratan el tema lo plantean, es que la sociología nos enseña a que la apariencia no necesariamente es igual a la realidad. Estoy anotando aquí enviarles ese artículo mío sobre la perspectiva sociológica. Bueno, ya terminamos la última sección que por una razón que estamos investigando con eso no le salió, pero que no trae ningún problema, porque la plataforma, con su gran inteligencia artificial, recalculó el valor de las preguntas y lo distribuyó entre las demás. La sexta gran misión de la sociología. Vamos a ver la primera gran misión. ¿Cuál es la primera gran misión? Para no preguntarle las opciones. ¿Cuál es la primera gran misión? Describir los fenómenos sociales con rigor científico. Describirlo, ¿verdad? Describirlo, con frecuencia se miden, se diagnostican. A mí como sociólogo me han tocado N cantidad de consultorías en que tengo que diagnosticar algo en algún lado. Me parece que Jorlin quiere hablar, o está tocando ahí la barra espaciadora y parece que quiere hablar. No, profe. Ah, bueno, ok. Entonces la primera gran misión es lo que dice su compañera, ¿verdad? Que es la primera gran misión, creo que fue Nazaret la que dijo, si no es así me corrigen, es describir con rigor científico algún fenómeno social, una sociedad, etcétera, medirlo, diagnosticarlo cuantitativamente. ¿Cuál es la segunda gran misión? ¿Qué se le pide a la sociología? Analizar esos fenómenos sociales. Correcto, analizarlo, interpretarlo, explicarlo con rigor científico. Algunas veces nos piden que lo que se describió se analice, se interprete, se explique, ¿verdad? La tercera gran misión, ¿cuál es? Pronosticar la evolución del Correcto, pronosticar la evolución futura de los fenómenos sociales. Y en la investigación que estamos haciendo en nuestro curso, con el ejercicio Un día en mi vida y con la entrevista asociada a esos padres y abuelos, vamos a ver que si comparamos con sus abuelos y abuelas, con sus padres, sus madres, podemos visualizar que en los hogares de ustedes y de sus nietos va a haber una mayor igualdad de género. ¿Es así o no es así? ¿Creen ustedes que podemos pronosticar eso? Que en los hogares de ustedes va a haber igualdad de género que en la de sus padres y de sus abuelos. Sí, sí. Sí, ¿verdad? No creo aquí
que haya ninguna muchacha que esté dispuesta a tener un rol como del siglo pasado, ¿verdad? No, no pronosticar. ¿Y en base a qué? Al análisis que hemos hecho del pasado y cómo ha venido evolucionando ese fenómeno de las relaciones de género, entonces podemos pronosticar. Se le pide a la sociología que pronostique. Por ejemplo, que pronostique quién va a ganar las próximas elecciones. Entonces venimos los sociólogos y los que hacen sociología, aunque no se llamen sociólogos, hacemos encuestas a una muestra representativa. Elección de votos, si las elecciones fueran mañana, que va a ganar las siguientes elecciones. Aquí hay que tener muchísimo cuidado porque hay sociedades donde las personas entrevistadas contestan lo que realmente piensan. Pero en Centroamérica, pese a la apariencia, no se sienten libres de responder la verdad todo mundo. Por eso en Nicaragua, para las elecciones de febrero del 90, creo que fue, por ahí, o de finales de los 80, no recuerdo exactamente, o inicios de los 90, todas las encuestan por ganador a Daniel, al candidato. Pero mi amigo que me contó a mí cuando fuimos compañeros en la Escuela Centroamericana de Sociología, cuando estábamos viendo las técnicas de investigación y estábamos viendo sobre la encuesta, me dijo: yo voy a fundar una empresa que haga encuestas, me dijo. Y efectivamente la fundó, se llama Borges y Asociados, y fue la única encuestadora que acertó diciendo que iba a ganar Violeta Barrios de Chamorro, viuda de Chamorro, cuando todos los demás encuestadoras decían que iba a ganar Daniel Ortega del Frente Sandinista. ¿Qué fue lo que hizo Oscar Borges, creo que se llama, ¿no? O Víctor Borges? ¿Qué fue lo que hizo él inteligentemente? Agarró una urna, ¿verdad? Una urna similar a la que se usan en las votaciones. Y en la pregunta de la encuesta que dice ¿por quién piensa votar?, entonces le dijo: anote, haga su voto aquí, vaya allá y meta ese voto ahí en la caja y luego revuélvalo, porque ahí hay otras boletas. Y así lo hicieron. Entonces la respuesta fue secreta. Nadie podía saber qué era lo que había contestado, porque Víctor recreó las condiciones reales de la elección, que el voto es secreto, y resulta que ahí se dio cuenta de que iba a ganar Violeta Barrios de Chamorro, y fue el único que acertó. Entonces la sociología, y quienes hacen sociología, pues no necesariamente tienen que llamarse sociólogos, pueden haber empresas encuestadoras donde hay gente experta en esto que no son sociólogos. Normalmente debería de haber algún sociólogo, igual que en las construcciones tiene que haber algún ingeniero o un arquitecto muchas veces para el tema del análisis estructural de la obra, por ejemplo. Y de esa manera
hacerlo de manera profesional. Ok, entonces pronosticar es la tercera gran misión. Pronosticar cómo va a evolucionar en el futuro ciertos fenómenos sociales del presente. Ya se nos está yendo el tiempo, vamos a continuar en la clase de mañana y nos vamos a referir a la cuarta gran misión y vamos a seguir resolviendo todo el examen. ¿Hay alguna pregunta? No, profesor. No, gracias Nazaret. Bueno, nos vemos mañana entonces. Feliz tarde. Feliz tarde.